Hoy vamos a estar hablando acerca de Romanos capítulo 8, versos 29 y 30, porque el Señor en estos dos versículos realmente tiene una, su palabra quiere decirnos algo, y es muy importante que nosotros estemos atentos y que podamos pedir al Señor que nos dé entendimiento para que podamos comprender exactamente lo que Él quiere decirnos en estos breves textos de los versos 29 y 30. Bien, así que voy a pedirles que por favor nos vamos a nuestras Biblias, allí en Romanos capítulo 8, versos 29 y verso 30. ¿Ya? La siguiente semana vamos a continuar con Romanos y vamos a estar del verso 31 al 39 y damos por finalizado este capítulo 8 que el apóstol Pablo realmente con un gran discernimiento y conocimiento del Señor nos escribió esto para que la iglesia pueda conocer y pueda disfrutar de aquellas cosas que el Señor nos ha dado. Bien, allí dice en su palabra, Romanos capítulo 8, dice así, versos 29 y 30. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Desde el principio de la iglesia, aún en el inicio de la iglesia primitiva, seguramente en algún momento los hermanos llegaron en algún momento a preguntarse si podría haber la posibilidad en que alguno de los creyentes pudiera perder su salvación. Y con respecto a esto, el apóstol Pablo en estos dos versículos nos va a afirmar y nos va a aclarar este punto de una manera tan clara, de tal manera, amados hermanos, que para nosotros no quede ninguna razón a duda de que todo creyente que ha sido llamado por nuestro Señor Jesús o que ha sido llamado por Dios, por nuestro Padre Celestial, este creyente en el Señor tiene vida eterna y no hay absolutamente ninguna posibilidad a que el creyente pueda perder su salvación. Aún así quizás pueda hacer cualquier otro tipo de acciones en contra, digámoslo así, de su fe. Bien, así es que cuán importante es de que nosotros podamos entender la palabra del Señor y no estemos sujetos a ambigüedades, estemos sujetos a cosas en las cuales el Señor no quiere que nosotros tengamos en nuestras vidas. Bien, el Señor nos da aquí, nos da claridad en estos dos textos, versos 29 y 30, y nos muestra de una forma muy clara y muy explícita esta verdad de la palabra de Dios. Bien, así que en estos dos versículos el apóstol Pablo nos va a hablar de una forma clara acerca de la redención soberana que ha hecho nuestro Dios en la vida de los creyentes. Y esto lo ha hecho, por supuesto, en su presencia eterna, en su presencia eterna de Él. Bien, esto viene de Él, esto es de su soberanía, una decisión tomada por Él. Allá dice la palabra en el principio de los tiempos antes de la creación del mundo. Y para ello el apóstol Pablo allí nos va a mostrar, y en este primer punto que quiero hablarles, que es el propósito por el cual o la razón por la cual Dios nos ha dado salvación. Amados hermanos, cada uno quienes estamos hoy aquí, estamos aquí porque el Señor ha hecho una obra en nuestras vidas, o a lo menos entendemos de esa manera, en que cada una de las personas quienes están aquí es porque el Señor ha hecho una obra de salvación, y esta obra de salvación en la vida del creyente tiene
para el Señor un doble propósito y lo vamos a ver aquí en estos versos. Voy a invertir un poquito en el tema del verso 29 porque no voy a empezar desde el verso 29a, sino desde el 29, verso 29.c y d. ¿Ya? Porque aquí el Señor nos va a mostrar cuál es el propósito o la razón por el cual Dios nos ha dado salvación. Bien, vamos allí en nuestras Biblias, porque nos dice allí, versos 29c y d, dice allí, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Este doble propósito en el cual la palabra de Dios aquí nos muestra, de la razón por la cual Dios nos ha dado salvación, lo vemos reflejado aquí. Una de las razones principales por el cual Dios ha dado salvación al creyente es para que el creyente sea cada vez más conformado a la imagen de su Hijo. Y el segundo punto que vamos a ver aquí es que Dios ha dado salvación al creyente para que Cristo, nuestro Señor Jesús, tenga la preeminencia sobre todos nosotros. Permítame, por favor, entrarme allí a este punto crucial del verso 29c, donde allí en sus notas dice conformar a los creyentes a Cristo. En este propósito que el Señor, que Dios ha tenido para con nosotros, en que nosotros seamos sus hijos, es de que Él tiene esta meta, que es de que nosotros seamos conformados cada vez más a la imagen de su Hijo. La palabra allí nos muestra, ¿no? Antes de que allá el tiempo existiera, allí en esa eternidad pasada, antes de que el Señor, de que Dios creara todas las cosas, el Señor ya nos conocía a todos nosotros, quienes posteriormente nosotros seríamos llamados por Él. Y Él ha tenido este propósito de que nosotros seamos cada vez más, ahora siendo hijos de Dios, que nosotros seamos a la imagen de su amado Hijo, a nuestro Señor Jesús. Veamos por favor aquí este texto en nuestras Biblias, versos capítulo 1 de Segunda de Corintios, versos 22. Acompáñenme por favor aquí en este texto. Bien, capítulo 1 de Segunda de Corintios, versos 22. Dice allí, en Él también, dice, el cual nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Eso nos dice el verso 22 del capítulo 1 de 2 Corintios. El cual también Él nos ha sellado, hablan del Espíritu Santo, nos ha sellado con las arras del Espíritu en nuestros corazones. Efesios también, pónganlo por favor en sus notas, Efesios capítulo 1, verso 13, nos dice, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Amados hermanos, si bien cada uno de nosotros la Biblia nos dice de que somos pecadores, la Biblia nos dice de que nosotros no hay manera en que el hombre pueda ser salvo delante de Dios. No hay ninguna obra meritoria en el cual nosotros podamos hacer delante de Dios. Sin embargo, Dios, nuestro Padre Celestial, Él asimismo se propuso dar salvación a sus hijos, a quienes Él ha adoptado. Y además de eso, por supuesto, al darle salvación, al hacerlo su hijo, vino prácticamente a hacerse de eso un pueblo para Él. Un pueblo que Él eligió allá en la eternidad pasada, pero por el otro lado, un pueblo en el cual acompañará y estaremos con Él, dice su palabra, allí en su reino. Amado hermano, nosotros como creyentes, una de las cosas que a veces nosotros fallamos delante del Señor es que como que parece que tendemos a perder el horizonte en nuestras vidas. Cuando el creyente no está enfocado en las cosas de Dios,
Cuando el creyente, entendiendo de que es salvo por las cosas de esta vida, las preocupaciones y todas estas cosas, el creyente como que va perdiendo objetivamente el propósito de su salvación. No es que pierda su salvación, sino que pierde en sí la razón del por qué es que el Señor le ha hecho salvo. Una de las cosas cuán importantes que nosotros entendamos es que nuestro Señor nos ha dado a nosotros salvación para que cada día en nuestro diario caminar nosotros podamos cada vez más asemejarnos a nuestro Señor Jesucristo. Eso sea en nuestros pensamientos, eso sea en nuestras acciones, esto sea en nuestras actitudes como creyentes. El Señor tiene como meta que usted y yo cada día nos parezcamos cada vez más a Él. Efesios capítulo 4, verso 13, nos dice de que Él nos ha dado un solo espíritu. Estamos nosotros cimentados sobre un solo Dios y nos dice de que la voluntad de Él es que nosotros cada vez más seamos a la medida de la plenitud de nuestro Señor Jesucristo. Si usted estas cosas, usted no las tiene en mente, es importante que usted pueda reorganizar sus prioridades y volver otra vez pidiendo perdón al Señor, quizás por las cosas en las cuales usted está dando prioridad en su vida, y pedirle al Señor de que pueda volver nuevamente a reencauzar hacia lo que es el propósito de Dios para usted. Aunque si bien somos un cuerpo y la cabeza es nuestro Señor Jesucristo, la palabra allí nos muestra en la carta a los Corintios, nos dice de que cada uno de nosotros cumplimos una función dentro de este organismo que se llama la iglesia. Usted, amado hermano, no está aquí por fruto del azar. Usted está aquí porque usted ha sido llamado por el Señor. Usted está aquí porque es la voluntad de Dios de que usted se congregue en una iglesia local, porque primero usted ha venido a ser parte de la iglesia universal de nuestro Señor Jesús, y luego el Señor lo ha traído a usted a una iglesia local para que usted pueda servir al Señor desde lo que Él le ha dado a usted. Si es usted comerciante, si es usted un contador, si es usted un jefe en algún área, si es usted la profesión que usted tenga o lo que Dios le haya provisto a usted en cuanto a dones, en cuanto a talentos, Dios le ha llamado a usted a que usted pueda servirle y que usted en ese servicio, usted cada vez más, usted pueda asemejarse más y más a Él, a nuestro Señor Jesucristo. Y esto, amados hermanos, para nosotros hoy en día, estando en un mundo que cada vez más viene a ser parte de nuestra vida y en algún momento como que nos somete y venimos a estar prácticamente arrastrados por la forma en que este mundo nos dirige, es necesario para el creyente agarrar y hacer una pausa, porque esto, lo que está pasando en el mundo, la palabra de Dios nos dice que es temporal. Lo que está pasando aquí en el mundo para nosotros es temporal. La palabra allí en Proverbios nos dice que todo hombre debe de entender de que solamente somos como neblina aquí en la tierra, que solamente estamos por un poco tiempo y nada más estamos por un poco de tiempo y simplemente nos vamos a desvanecer. Amados hermanos, debemos de entender que más allá de nuestras prioridades humanas, más allá de las cosas que nosotros anhelamos y deseamos, más allá de las cosas en las cuales queremos deleitarnos y disfrutar y hacer, más allá de todo eso es la voluntad de Dios quien debe de prevalecer en nuestras vidas. Y la voluntad de Dios, el propósito de Dios en nuestra salvación es que nosotros vengamos a ser cada vez más a la medida de nuestro Señor Jesús, a la semejanza de Él, dice su palabra. Y esto, por supuesto, queridos hermanos, es por medio de su palabra. Aún en la lectura de la palabra nosotros tenemos un tremendo desafío hoy.
Porque aunque gracias a Dios en comparación a los 2 años anteriores, en este año en particular hemos aumentado y decimos con gozo, ha aumentado la cantidad de hermanos quienes estamos leyendo la Biblia. Sin embargo, hermanos, podemos ser tentados solamente a leer la palabra de Dios porque, bueno, asumimos ese compromiso y ya, o sea, solo tengo que leer y punto. Cuando en realidad el propósito de Dios por medio de su palabra es cambiarnos, cambiar nuestras vidas, hacerlo cada vez más en similitud a lo que es nuestro Señor Jesús. Nosotros, el propósito de Dios no es que nosotros conozcamos más de Él, sino que el propósito de Dios por medio de la lectura de su palabra es que nosotros vengamos a conocerlo cada vez más a Él. Y este artículo entre lo que viene a ser del o a es muy significativo para nosotros. Él quiere que le conozcamos más, porque la palabra nos dice claramente de que el conocimiento envanece, pero el amor edifica. El Señor no solamente quiere que nosotros tengamos un conocimiento aquí en nuestra mente, sino que Él quiere abarcar más allá de nuestra mente, que ese conocimiento venga aquí al corazón y realmente hacer una metanoia en nuestra vida, un cambio de mentalidad, un cambio en nuestro modo de pensar, que por supuesto lleva como consecuencia un cambio en nuestra manera de vivir. Hermano, ¿cuánto cada uno de nosotros necesitamos al Señor? Y esto, amados hermanos, sí es por medio de un hábito devoto hacia la lectura de la palabra del Señor, pero que viene acompañado de una oración, de un clamor al Señor, decirle: Señor, por favor, ayúdame. Dame ese privilegio de conocerte en lo que pueda leer, Señor. Por favor, dame ese privilegio de conocerte cada vez más. Y poder decir como el salmista allí en el Salmo 119, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Para decir como el salmista en el Salmo 42, cuando dice allí el salmista, como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama, oh Dios, el alma mía. Hermano, yo le animo en este periodo y en los siguientes periodos de que vamos a congregarnos hasta que el Señor nos lleve. Hermanos, cada año nuestra meta va a ser la lectura de la palabra, pero el deseo profundo no es una lectura por leer, sino que el Señor quiere realmente que nosotros seamos cambiados por medio de Él. Eso es lo que el Señor busca. El apóstol Pablo aquí nos muestra a nosotros de una manera tan gráfica de que nosotros, hermanos, hemos venido a ser salvos, y en esa salvación la meta de Dios es que nosotros podamos ser conformados a la medida de nuestro Señor Jesús. Él quiere que nosotros tengamos la semejanza a su propio Hijo, quien es divino. Él quiere que nosotros moremos y reinemos con Él en el cielo por toda la eternidad. Hermano, cuán importante es entender aquí, no importa lo que hagamos, no importa lo que nosotros hagamos aquí en la tierra, digo en un sentido, y perdón, no me voy a dejar malinterpretar. Evidentemente Él nos ha dado aquí para que nosotros, aún antes del pecado, dio el trabajo al ser humano, y el ser humano necesita trabajar, pero Dios es quien establece las prioridades en nuestras vidas. Y la primer prioridad que debe de ser para el creyente primero es Dios. Y en ese orden de prioridades establece todo lo demás. Dios como centro de nuestra vida, y a partir de allí, hermanos, nuestra familia. A partir de allí, hermanos, la iglesia. A partir de allí, hermanos, el trabajo. Y a partir de allí, hermanos, cada área importante de nuestra vida. Dios lo ha establecido de esa manera. Y usted y yo no es que tenemos que decirle al Señor: Señor, por favor, ven y ayúdame a cumplir mis metas personales. Señor, ven, por favor, y ayúdame en mis metas personales. No. Nuestra oración que debe ser al Señor es: Señor, por favor, ayúdame a alinearme a las metas, al propósito que tú tienes para mí.
a los planes que tú tienes para mí. Hermano, quizás como una experiencia personal es que cuando trabajé en esta institución en la cual estuve 12 años, hermano, sin querer llegué a enamorarme de lo que hacía. Sin darme cuenta. Llegué a enamorarme. Yo iba a ese trabajo contra viento y marea. Si tenía que madrugar 5 de la mañana, estaba 5 de la mañana allá. Si tenía que irme a una provincia y tenía que estar en esa provincia 8 de la mañana, y si el viaje tenía que ser de 6 horas, yo tenía que un día antes, la noche antes, ya yo tenía que estar viajando para encontrarme allá el otro día 8 en punto clavadito en ese lugar. Si me era necesario levantarme 5 de la mañana para agarrar y trabajar y volver del trabajo, volver a las 11 de la noche, 10, 11 de la noche, lo hacía, hermano, y ¿saben qué? Lo disfrutaba. Pero, hermano, el Señor poco a poco me fue mostrando que en cierta medida yo estaba como que empezando a endiosar aquello en lo cual Él me había bendecido, y estaba poniéndolo por encima de lo que Él, incluso como dador de esa bendición, lo estaba poniendo por encima de Él. Y muchas veces nosotros somos tentados a eso. Muchas veces somos tentados a dar prioridad a nuestro trabajo. Otros quizás son más tentados a dar prioridad a su familia, que no está mal. Pero si su familia ocupa el primer lugar en su vida antes que Dios, allí la palabra nos muestra de que no es correcto. Porque aquel, dice el Señor, aquel que aborrece padre y madre, aquel que no aborrece padre, madre, hermano, hermana, esposo, esposa, aquel que dice, pone a ellos por encima de mí, no es digno de mí, dijo nuestro Señor Jesús. Y por supuesto, en cuanto a aborrecer, no está hablando técnicamente de la palabra tal cual aborrecimiento, sino aquel que tiene mayor amor hacia otras cosas antes que a mí. Así es que, hermano, usted y yo tenemos este llamado a que nosotros podamos ser conformados a la medida de nuestro Señor Jesús. Y es aquí justamente donde está el tema de la salvación. Nuestro Señor nos ha redimido. Él está prácticamente aún en este tiempo, desde hace 2000 años a la fecha, Él aún en este tiempo, Él se está haciendo un pueblo para sí. Y esto de aquí va a continuar todavía hasta cuando sea su voluntad que esto termine. Y hermanos, ese pueblo en el cual Él se está redimiéndolo para sí, ese pueblo es el cual todos nosotros vamos a ser ciudadanos de este reino celestial. Las cosas que nosotros hagamos aquí, no importa qué tanta importancia le demos, nunca serán mayor en comparación a la eternidad en la cual allá vamos a vivir con Él en su reino. Pero Él sí, evidentemente nos ha dado prioridades aquí que debemos de hacer. Prioridades como compartir su palabra hacia las personas. Prioridades como a servirlo. Así que cuando hablamos de que el Señor se ha hecho un reino para sí, aquí por supuesto no hay ninguna razón ni motivo en que una persona pueda creer de que pueda perder su salvación. Porque la salvación se encuentra en Dios. Es Dios quien se propuso eso. Es Dios quien lo ha establecido de esa manera y es Dios quien va a continuar. ¿Se podrían ustedes imaginar de que Dios en esto de que Él ha elegido a sus hijos, de pronto se pueda pensar de que uno de sus hijos pueda perder la salvación? ¿Qué significaría para Dios el hecho de que Él diga de que Él ha dado salvación y que uno de ellos termine perdiéndose siendo salvo? Eso iría en contra de su propia naturaleza porque prácticamente demostraría de que Él estaría mintiendo. Y no es parte de su naturaleza en que Él pueda mentir. Por tanto, amados hermanos, si Él ha dado salvación a una persona, esta persona puede estar completamente segura de que es salvo, 100% salvo, eternamente salvo. Eternamente salvo. Por eso es que allí nos mostraba en 2 de Corintios este texto, de que es el Espíritu Santo quien nos ha sellado, quien nos ha dado las arras allí en nuestros corazones, el sello de garantía.
Efesios 4:13 ya lo hemos leído y dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de nuestro Señor Jesucristo. Así es que cada creyente, amados hermanos, que es salvado, cada creyente de nosotros que ha venido a ser salvado, un día va a ser este creyente glorificado. No hay lugar a dudas en absoluto para admitir cualquier otro tipo de posibilidad que pueda ocurrir fuera de esta verdad absoluta que nuestro Señor, nuestro Dios, nuestro Padre Celestial nos ha dado a nosotros. Así es que esa es la voluntad de Él, de que nosotros seamos hechos conforme a la imagen de su Hijo, nuestro Señor Jesús. Vamos allí, por favor, acompáñenme a Juan, primera de Juan, capítulo 3, verso 2. Primera de Juan, capítulo 3, verso 2, el apóstol Juan nos dice, amados, ahora somos hijos de Dios. Y escuchémoslo bien, esto es lo que el apóstol Juan está diciendo. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. Está hablando acerca de nuestro Señor Jesucristo. Seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Esto es una promesa que ha sido dada por el Señor en nuestras vidas. Aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, aunque para el Señor ya está dicho. El Señor ya lo toma prácticamente como un hecho que esto ha ocurrido. Y aunque no ha ocurrido todavía, lo tenemos así porque de Dios ha venido esa palabra. Un día nosotros seremos a Él cuando Él se manifieste a nosotros. En su segunda venida, nuestro Señor cuando nos llame, dice al sonido de la trompeta, vendrá a lo que la palabra de Dios llama el arpazo. Eso en el cual en un momento así, en un cerrar y abrir de ojos, simplemente dejaremos de estar en este lugar. Y la palabra del Señor dice que estaremos allá en la presencia con Él, en el tribunal de Cristo. Así que hermanos, guardemos esta esperanza. El otro aspecto en el cual les mencionaba del segundo propósito de Dios para nosotros como creyentes es que Dios, es la voluntad de Dios de que nuestro Señor Jesús ocupe un lugar de preeminencia, ese lugar de preeminencia en nuestras vidas. La palabra allí nos muestra de que Él quiere ocupar, y esa es la voluntad de su Padre Celestial, que Él ocupe ese lugar de supremacía, de superioridad en todas las cosas en nuestras vidas. La palabra allí nos muestra, miren este texto tan hermoso que la palabra nos muestra aquí en Filipenses capítulo 2 versos 9 y 10. Y esto también en cierta medida habla en Isaías capítulo 53 también, pero en Filipenses capítulo 2 versos 9 y 10 dice, el apóstol Pablo escribe esta carta a los filipenses y dice, Dios también le exaltó, hablando acerca de nuestro Señor Jesús, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. La voluntad de nuestro Padre Celestial, de este Dios que es un Dios trino, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, la voluntad de nuestro Padre Celestial es que nuestro Señor Jesús sea exaltado hasta donde todo, hasta los confines del mundo y del universo, nuestro Señor Jesús venga a ser exaltado. Y la palabra de Dios nos dice que un día todos nosotros estaremos de rodillas delante de Él. Si usted es hijo de Dios, usted estará allí en el tribunal de nuestro Señor Jesucristo. Todos estaremos allí delante de nuestro Señor Jesús y recibiremos los premios en los cuales Él, las recompensas en las cuales Él ha decidido darnos. Aquellas cosas en las cuales nosotros aquí en obediencia hemos hecho. Aquellas recompensas en las cuales Él nos dará, en que nos dice allí en Santiago, cuando dice que recibiremos la corona de vida.
la corona de gozo. Hermanos, en todas estas coronas, las 5 coronas que Él ha prometido, un día estaremos delante del tribunal de nuestro Señor Jesús. Y Él será exaltado, como lo ha venido siendo aquí ahora. Él sigue siendo exaltado por sus hijos. Nuestro Señor Jesús debe de ocupar ese lugar preeminente. Y cuando hablamos de preeminencia, quiere decir un lugar de supremacía, en la cual Él ocupa ese lugar que le corresponde en nuestras vidas, en que no es una parte de nosotros, sino que viene a ser el todo en nosotros. Como el apóstol Pablo lo dijo allí en Gálatas capítulo 2, verso 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y las cosas que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Cada creyente, cada hijo suyo de Dios, el Padre, tiene esta obligación, pero más que esta obligación, en realidad viene a ser este privilegio de poner a Cristo en su vida, en ese lugar preeminente. Y no solamente nosotros, porque la palabra de Dios también dice que allá en el juicio del gran trono blanco, Apocalipsis capítulo 20, versos 11 al 15, dice que también toda la humanidad pecadora, todos los impíos, los fornicarios, los adúlteros, todas esas personas estarán un día delante de Dios, y estas personas darán cuenta a Él, porque lo tendrán ahí como su juzgador, a nuestro Señor Jesús. Así que prácticamente toda la humanidad, en todas las generaciones, un día estaremos delante de Él y daremos cuenta de lo que nosotros hemos hecho aquí. Y la voluntad del Padre Celestial es que nosotros aquí y desde ahora le demos ese lugar preeminente a nuestro Señor Jesús. Si usted no está haciendo eso, hermano, hermana, usted y yo tenemos ese llamado de glorificar a nuestro Señor Jesús en nuestras vidas. Si usted está yendo por otro camino hasta ahora, si usted está dando mayor prioridad a su trabajo, si usted está dando mayor prioridad a otras cosas, quiero animarle a que usted pueda reencauzar su vida en base. Si usted realmente es hijo, es hija de Dios, usted debe de permitir que el Señor reencauce su vida hacia lo que es realmente su voluntad de Él y no la nuestra. Hermano, cuán importante es de que nosotros podamos entender este segundo propósito. Allí, no solamente en Filipenses, allí en Colosenses también nos dice, Colosenses 1:18, dice Pablo, nos muestra aquí en la carta a los Colosenses de que nuestro Señor Jesús no solamente es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, sino también nuestro Señor Jesús es el principio. Nuestro Señor Jesús es el primogénito de entre los muertos, para que en todo Él tenga la preeminencia. Nuestro Señor Jesús, así como todos los redimidos de Dios que hemos sido conformados a la imagen de su Hijo, nosotros le glorificaremos por siempre con la gloria que Él nos ha dado. Qué lindas son estas palabras allí en Apocalipsis capítulo 4, versos 10 y 11. Vamos allí a Apocalipsis, por favor, porque aunque esto es algo futuro, ya el Señor ha dicho que esto va a ocurrir. Apocalipsis capítulo 4, versos 10 y 11, nos habla acerca de estos 24 ancianos que están puestos sobre autoridad. Estos 24 ancianos, cada uno de ellos tiene allí su lugar, un lugar de autoridad, está sentado en un lugar de autoridad. Y la palabra allí nos muestra que estos ancianos estarán allí delante de nuestro Señor Jesús. El apóstol Juan vio esto y dice, los 24 ancianos se postran delante que está sentado en el trono y adoran a aquel que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo, Señor, digno eres de recibir toda la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste
todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Estos 24 ancianos que nos muestra la palabra, que están allí puestos en autoridad, están ellos allí y se postran, se ponen de rodillas delante de Dios. Y ponen sus coronas, lo cual demuestra para ellos que están en autoridad, ponen sus coronas delante de nuestro Señor. Y le dicen, tú eres digno de recibir toda adoración. Un día nosotros, amados hermanos, en el tribunal de Cristo, nosotros también, de acuerdo a la obediencia que hemos tenido aquí al Señor, de acuerdo en la medida en que nosotros hemos sido obedientes a su palabra, de acuerdo en la medida en que nosotros nos sometimos a su voluntad, un día estaremos nosotros delante de nuestro Señor Jesús en el tribunal de Cristo. Él nos va a premiar, Él nos va a dar las coronas como les mencioné, de vida, de gozo y las otras coronas. Y seguramente nosotros, al igual que esos 24 ancianos, nosotros también estaremos, las recompensas que Él nos dio, estaremos también nosotros allí delante de Él, de rodillas también poniéndolo en reverencia, en una actitud reverente estaremos también poniéndolo allí delante de Él, al igual que esos 24 ancianos. Así que cuando nosotros nos ponemos a pensar y podemos reflexionar, lo que está puesto delante de nosotros, hermanos, es grandioso. Lo que está puesto delante de nosotros es una promesa que para nuestro Dios ya es una promesa dada, para el Señor ya lo hemos recibido. Y aunque para nosotros falta tiempo todavía para llegar allí, de todas maneras esto prácticamente para nosotros es inminente. Y en todo caso, para nosotros viene a la reflexión, estamos trabajando y está bien, el Señor nos manda a trabajar, debemos de hacerlo, pero el Señor nos manda que en cada una de esas áreas importantes de nuestra vida debe ser para nosotros un ministerio en el cual debemos desarrollar para la gloria y para la honra de Dios. ¿Es usted enfermero? ¿Es usted doctor? Oiga, sirva al Señor allí. Háblele a los pacientes acerca de Cristo. ¿Es usted contador? Magnífico. Mientras usted hace su trabajo como contador en la oficina, usted tiene compañeros de trabajo en que usted tiene la oportunidad de hablarle la palabra de Cristo. Usted trabaja en el mercado, es comerciante, magnífico. Tenga la oportunidad de hablarle allí a sus clientes acerca del Señor, a sus caseras, a sus caseros. Somos pastores, somos líderes de esta iglesia, salgamos de este lugar y hablemos la palabra. Hablémoslo con gozo a quienes tengamos la oportunidad de hablar la palabra del Señor. Pero sobre todo también vivamos la palabra. La palabra de Dios nos dice, Efesios 2:10, que nosotros hemos sido llamados para andar en buenas obras de acuerdo a la voluntad de que Él nos ha llamado. Ese es su deseo. Esa es su voluntad. Usted y yo no estamos para estar de adornos en esta vida. Nuestra vida aquí es una generación que va a pasar. Pero es una decisión que usted y yo tenemos de agarrar y de adorar aquí a nuestro Señor Jesús. O no hacerlo. Porque también la palabra de Dios dice que además allá en quienes estarán en el tribunal de Cristo, si bien dice habrán creyentes que recibirán sus coronas, habrán otros que lastimosamente estarán con la cabeza agachada. Y que a la verdad, dice, estas personas recibirán pérdida, aunque no es de salvación, no estamos hablando de condenación, pero lo cierto es que lastimosamente habrán personas, habrán creyentes, hijos del Señor, que estarán agachados porque probablemente no tendrán nada que recibir. Y lo único que cundirá en ese momento para ellos será solo vergüenza por no haber vivido una vida digna estando aquí en la tierra. Así que, hermano, no importa lo que usted y yo hagamos. Lo que es importante delante del Señor es que lo que hagamos, en lo que hagamos y en lo que estemos, le sirvamos. Así sea en cualquier área de nuestra vida, pero empezando, por supuesto, empezando desde nuestros hogares. Porque aquel que no provee para su hogar, dice la palabra, es peor que un incrédulo. Y si bien esto está referido evidentemente al tema
de suplir necesidades básicas y físicas, podemos aplicar también esto principal y prioritariamente en el tema de la palabra. Es la responsabilidad de cada padre y de cada madre ser un instrumento del Señor en que lleguemos a nuestros hijos. Nuestros hijos necesitan oír la palabra del Señor. Nuestros hijos necesitan temer al Señor. Nuestros hijos necesitan creer en el Señor. Y nosotros somos los llamados. Cuando Pablo escribió a Timoteo en 2 de Timoteo capítulo 3, verso 5, le dice a Timoteo, y que desde la niñez tú has conocido las Sagradas Escrituras. Desde la niñez has conocido las Sagradas Escrituras, las cuales estaban allí en tu abuela Loida, en tu madre Eunice. Cuando habla esta palabra, la palabra niñez es una palabra griega, es brefos. Y esta palabra brefos del griego es un niño que es lactante, está desde aquí, desde el pecho de la mamá. Ustedes se pueden imaginar ahí que mientras ese niño está chupando la teta de la mami, mamá está allí susurrándole la palabra de Dios a su hijo mientras lo amamanta. Entonces este niño crece en el temor del Señor. Y en algún momento, en la gracia de Dios, este niño, esta niña será salva. Porque la salvación no es por obra humana. La salvación es por gracia divina. Por lo menos claramente nos estipula eso allí en Juan capítulo 1, versos 11 al 13. No es por voluntad de sangre, no es por voluntad de varón, sino de Dios. Hermano, esto es realmente el propósito del Señor. Un día estaremos allí delante de Él. Es la voluntad de nuestro Padre Celestial que nuestro Señor Jesús sea glorificado en nuestras vidas. El otro aspecto que debemos entender está allí entre los versos 29a, b y el verso 30 de Romanos capítulo 8. Y en este punto vamos a hablar, que está allí en sus notas, el punto 2, que es el progreso de la salvación. Dice allí, permítame leerles el 8, 29a y b y el verso 30. Dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Así que el apóstol Pablo aquí lo que va a hacer prácticamente para nosotros es delinearnos el plan de la salvación que Él ha declarado a nosotros. Así que una de estas formas, una de estos que son parte del proceso de la salvación, es que primero debemos entender, según el verso 29a, es de que nosotros, por la presciencia de nuestro Señor, es que Él nos ha conocido. Allí ese punto 1 que ustedes tienen dice presciencia. El verso 29a nos dice, porque a los que antes conoció. ¿Qué significa esto, hermanos? Que el Señor a nosotros nos ha conocido de antemano. ¿Qué significa esto? De que al conocernos el Señor no ha sido más o menos como que ha conocido algo teórico de nosotros, sino que el Señor ha tenido una relación, y ojo aquí, de manera individual con cada creyente. El Señor nos conoce tanto profundamente, y Él en su presciencia, en su conocimiento de todas las cosas, esto es de que Él nos ha, a nosotros, en su presencia nos ha conocido. Así es que esto va directamente hacia los individuos. No está hablando así de un colectivo de personas, sino que usted y yo tenemos ese privilegio que el Señor de manera individual nos ha conocido a nosotros. Usted y yo debemos de sentirnos con ese privilegio de que nuestro Dios, aún antes de la fundación del mundo, nos conoció. Allí, y sobre todo al conocernos, es que nosotros debemos de entender, es Él el quien nos llama. Miren aquí en los versos de Juan, capítulo 6, verso 37.
Nuestro Señor Jesús se encontraba allí predicando en Galilea y Jesús dice, versos 37 del capítulo 6 de Juan, dice, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera, nos dice el verso 37. Y en el verso 44 de este mismo capítulo nos dice, el Señor Jesús dice de una forma categórica, dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Nuestro Señor, nuestro Dios, nuestro Padre Celestial nos ha conocido desde antes de la fundación del mundo y Él nos ha elegido. Allí nos muestra en el verso 29b, nos dice que también el Señor nos predestinó. Y cuando hablamos de la predestinación, estamos hablando que el Señor predeterminó el destino de cada una de las personas quienes creen en Él. El hablar de la predestinación significa que nuestro Dios, nuestro Padre Celestial, de antemano, Él predestinó cuál va a ser el destino de cada una de las personas quienes creen en Él. Miren ustedes cómo de alguna manera el Señor nos muestra el tema de predestinación. Allí en Hechos, por ejemplo, capítulo 2, verso 23, cuando el apóstol Pedro está diciendo esto, dice de que nuestro Señor Jesús fue crucificado, dice ahí, por determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Esto no fue algo en el cual salió, digamos, de la voluntad de Dios y como que de pronto, como en algunas películas pueden mostrar, ¿no? De que los hombres están haciendo algo y Dios está desde arriba mirando y diciendo, ay, que no lo haga porque si lo hace, ay, no sé qué va a pasar. No, no es como que si Dios perdiera el control de eso. El apóstol Pedro claramente en este discurso está mostrando que cuando nuestro Señor Jesucristo fue Él crucificado, nos dice ahí en Hechos capítulo 2, de que fue crucificado de acuerdo al determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Esto ya estaba establecido. El Señor ya lo había determinado. Y en ese aspecto también con respecto a nosotros, el Señor, nuestro Dios, Él nos ha predestinado. Ha predeterminado con anticipación cuál será nuestro destino de cada uno de sus hijos. Efesios capítulo 1, anótelo por favor allí en sus notas. Efesios capítulo 1, versos 4 y 5 dice, nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. No hubo nadie quien le dijera a Dios, tal persona que sea salva o tal no. Fue nuestro Dios quien su soberanía, Él ha dado salvación. Y no solamente Él ha predestinado, sino que también su palabra nos dice que Él nos ha llamado. En el verso 30, en el punto A, dice, y a los que predestinó a estos también llamó. Es decir, es el Señor en este pasaje nos está hablando, el apóstol Pablo, está hablando de ese llamamiento interno. La palabra del Señor nos manda a nosotros, a que cada uno de nosotros tenemos esta responsabilidad de ir y de compartir la palabra, de ir y hablar a las demás personas de nuestra fe, para que estas personas vengan a ser salvas. Pero eso es un llamamiento externo. Isaías dice, ¿y quién oirá si es que estas personas no fueren enviadas? Cada iglesia tiene la responsabilidad de que cada uno de nosotros venimos a ser para el Señor un creyente en el cual va y habla de su convicción de fe, habla de su salvación y principalmente, prioritariamente habla de lo que Cristo ha hecho en su vida. Pero esto es un anuncio externo. La palabra nos dice también de que hay personas naturales que entienden el evangelio por locura. No le entienden porque lastimosamente tienen en sus ojos un velo espiritual que no les permite ver. Así que cuando llega el evangelio a ellos es una forma externa. Llega el evangelio y lo oyen el evangelio. Pero
en este aspecto el Señor cuando dice que a ellos llamó, está diciendo de que el evangelio a ser oído por esta persona, el Espíritu Santo obra en él y viene a ser un llamamiento interno en el corazón, en el cual esta persona llega a creer, como lo que nos muestra allí en el libro de los Hechos, con esta mujer que estaba, dice allí, Lidia. Entre medio de las mujeres estaba orando allí a la orilla del río. Y el apóstol Pablo dice, agarra y va donde ellas y empieza a hablarle las palabras. Y dice, y Dios, dice, abrió el corazón de ella. La salvación, de principio a fin, la salvación es de Dios. El que llama a la salvación es Dios. El que se atribuye toda gloria y toda honra es Dios en su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Así que usted y yo, amado hermano, si estamos aquí es porque nosotros recibimos un llamado interno en el corazón, en el cual solamente el Espíritu Santo lo hizo en ese ministerio que solo Él tiene. Anhelo profundamente que todos quienes estamos acá y quienes no han venido por alguna razón, hermanos, todos quienes nos congregamos en esta iglesia local, todos realmente seamos salvos. Pero el Señor nos ha dicho también allí en Romanos 8, que solamente aquellos quienes oyen, quienes el Espíritu Santo ha llamado, ellos son los que son verdaderamente hijos de Dios. Si usted no oye la voz de Dios en su corazón, si usted a pesar de venir a la iglesia, usted ya día siguiente usted está viviendo su vida como que no pasó nada, usted vive su vida como tal, usted debe de reflexionar sobre esto y preguntarse delante de Dios y decir, Señor, ¿soy realmente tu hijo? ¿Tú realmente me llamaste? ¿Tú realmente me has conocido y me has predestinado para tener salvación? Hermanos, cada uno de nosotros debemos en algún momento, cada uno de nosotros en algún momento debe de hacerse esta pregunta y contestársela en honestidad con el Señor. Y si por allí hay alguna pizca de falta de confianza en esto, hay que decirle al Señor, Señor, por favor, si no soy salvo aún, ten misericordia de mí y cámbiame, porque necesito de ti. Así es que el Señor, dice aquí la palabra número 1, en su presencia, y esto es algo realmente difícil de entender, porque la presencia significa de que Él conoce todas las cosas. No hay nada que se le escape de Él. En su presencia Él nos conoció desde antes de la fundación del mundo. Él nos predestinó, lo cual significa de que Él nos ha elegido a nosotros y no nosotros a Él. Por eso es que de alguna manera quizás nosotros como creyentes fallamos. Cuando nosotros le decimos a la persona luego que le hablamos del Evangelio y en algún momento le decimos, si usted desea hoy puede orar y aceptar al Señor en su vida. En realidad el hombre no está en la capacidad de hacer eso. No es el hombre que elige a Dios, es Dios quien elige al hombre. Es Dios quien lo elige. Así es que en la predestinación es Dios quien decidió, Él de manera unilateral, predestinarnos a cambiar nuestro destino, quien nos ha llamado. Allí Romanos, como ya les mencioné, capítulo 10, verso 4 dice, ¿y cómo creerán en aquel a quien no han oído? Que es la responsabilidad del creyente de hablar de la palabra del Señor. Y más adelante nos dice allí en 2 de Timoteo, capítulo 1, verso 9, póngalo en su nota, por favor, además este es nuestro texto de memoria. Segunda de Timoteo 1:9 nos dice que nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos.
Y en esto, el otro paso de la salvación es que Él nos ha justificado. El verso 30b nos dice, y a los que llamó, a estos también justificó. La palabra justificar significa declarar justo. Y esto no viene a ser algo de mérito para nosotros, algo como que lo hayamos ganado meritoriamente por nuestras obras, sino de que Él en su sola potestad, Él nos ha justificado, Él nos ha declarado justos delante de Él. Así como en su momento, hace unas semanas atrás, les explicaba y les decía como un ejemplo, ¿no? De que cuando en un pastor que tiene allí sus cientos de ovejas, y ovejas madre y ovejas que nacen, cada día ovejas que nacen, pero ovejas madre que mueren por alguna razón, ¿no? Esa oveja madre que ha perdido a su bebé, y por el otro lado una oveja bebé que ha perdido a su madre. Entonces esa ovejita muerta, bebé, el pastor agarra y corta la piel de esa ovejita y agarra y le hace un pequeño hueco en esa piel como para que entre la cabecita de la ovejita pequeña, como para que entre esa piel a él, y agarra y se lo pone hacia la espaldita la piel. Y agarra y lo empuja hacia esa madre que ha perdido a su ovejita bebé, lo empuja. Y agarra a esa oveja madre y huele a su hijo, lo huele. Tiene la piel, tiene el olor de su hijo que ha perdido y adopta a ese bebé y lo tiene como su hijo. El Señor a nosotros lo ve como su hijo, por supuesto. El Señor a nosotros nos ha justificado, nos ha declarado justos, porque cuando nos ve a nosotros, no nos ve a nosotros como tal, sino que el Señor ve a nuestro Señor Jesucristo en nosotros. Eso es declarar justo. Esa es la manera en que el Señor nos ha declarado justos a nosotros, nos ha justificado. Allí la palabra de Dios nos dice de que Él en Romanos capítulo 3, 24, Él nos ha justificado gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Él nos ha justificado a nosotros de manera gratuita. Y por último, este último punto, amados hermanos, en el 8, verso 30, punto C, dice de que Él a los que justificó, a estos también glorificó. Lo que viene del Señor para nosotros es que nosotros un día seremos glorificados por Él. La glorificación es inseparable de los demás elementos y es una obra exclusivamente realizada por Dios. En Romanos capítulo 8, verso 18 dice, tengo por cierto, dice el apóstol Pablo, tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Las cosas que nosotros pasemos aquí, hermanos, no son comparables con respecto a la gloria venidera que recibiremos de Él. La palabra nos dice que nosotros seremos igual a nuestro Señor Jesucristo. Así es que, hermano, usted y yo guardemos esto en el corazón. Aquí claramente nos muestra en estos versos 29 y 30, el creyente, todo creyente verdadero, jamás perderá su salvación, porque desde el principio hasta el final, la obra de salvación es del Señor. Desde el momento en el que el Señor nos conoció y nos predestinó, hasta el momento en el cual el Señor nos va a glorificar a nosotros, seremos glorificados. Tendremos, dice, un cuerpo semejante a nuestro Señor Jesús. Todo eso viene de Él. Todo eso viene de Dios y no de nosotros. Por tanto, Él no puede mentir. No está en su naturaleza en que Él sea un Dios mentiroso. Lo que Él ha dicho en su palabra es lo que Él va a concretar en nuestras vidas, que lo ha hecho y lo terminará. Si usted realmente es un hijo de Dios, usted y yo debemos de alegrarnos en el Señor, gozarnos en el Señor y pedirle al Señor, Señor, por favor, llévame a glorificarte. Necesito hacerlo, quiero hacerlo. Obra en mi vida. No está en mi capacidad humana el poder hacerlo. Y gracias a Dios por eso. No está en nuestra capacidad humana el poder hacerlo, sino solamente en depender de Él, como Pablo lo dijo. ¿En qué condiciones está usted delante del Señor?
¿Está glorificando a Dios en su vida? Usted tiene la completa seguridad de que usted es hijo de Dios, que ha sido llamado por Él. Si esto es así, dé gracias a Dios. Y tenga esta actitud permanente de glorificar a Dios con las cosas que usted hace, lo que piensa, sus actitudes. Y si usted tiene dudas en cuanto a su salvación, acuda a Dios, hable con Él, sea honesto con Él y pídale al Señor que le dé su salvación, que aunque usted y yo no lo merecemos, sin embargo, dice la palabra, Él está presto, porque el deseo de Dios es de que todas las personas vengan a ser salvas. Vamos a orar. Amado Dios, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por darnos entendimiento en cuanto a lo que tú, Señor, nos has dado por medio de Cristo. Padre, tú ya desde el principio de los tiempos, aún antes de que el mismo tiempo existiera como tal, Padre, tú ya en tu presencia ya nos habías conocido. Ya nos predestinaste, nos llamaste ahora en esta generación y nos has justificado, nos has declarado justos por medio de Cristo. Y Padre, aún todavía te falta un último eslabón, pero que tú ya lo tomas como un hecho en nosotros. Padre, un día nosotros seremos glorificados, seremos semejantes a nuestro Señor Jesús. Padre, ayúdanos. Es tu voluntad de que nosotros aún vivamos en este mundo. Es tu voluntad de que nosotros aún todavía aquí trabajemos, estemos con nuestras familias y Padre, que en todo esto, en cada una de las cosas que hagamos, Señor, te glorifiquemos en nuestras vidas. Que tú ocupes ese lugar preeminente en nuestros corazones, en nuestras familias y en cada cosa en la que hagamos, en cada pensamiento, llevando cautivo a la faz de Cristo. Señor, ayúdanos. Llévanos a glorificarte, a entender de que lo que hagamos aquí es poco en comparación a lo que, Señor, nosotros viviremos allá del otro lado, donde estos cuerpos corruptos, Señor, Padre, serán glorificados, donde tu palabra allí en Apocalipsis 21 dice que las primeras cosas pasaron. Las enfermedades, la muerte, el dolor y todo lo que abarca, Señor, lo que nos causa daño, Señor, será parte de las primeras cosas que ya pasaron. Y he aquí, dice tu palabra, todas son hechas nuevas. Ayúdanos a comprenderlo, danos entendimiento. Ayúdanos. En el nombre de Jesús. Amén.